Imagina un lugar, imagina una casa, un espacio seguro donde puedes estar. Imagina su paz, imagina su gracia. Esto no es un cuento, esto es algo real. Bienvenidos a la iglesia, donde reina el perdón. Y aunque no sea perfecta, es la familia de Dios. Jesús es el centro de todo. Jesús es la razón. Y pues pasan los años, pasan los días y no se me quita los nervios cuando subo aquí. Estoy yo muy contento allá abajo y ya nada más cuando dijeron mi nombre me entraron ganas de ir al baño y yo así como que espérense, voy 5 minutos. Pero glorifico a Dios porque es un temor santo, es un temor reverente y de verdad Dios sabe que pues lo que quiero aquí es edificar la vida de cada uno de ustedes, como sé que Dios me edificó por medio de este tema. Y para los que anotan ahí en sus libretas, bueno, el tema se llama el arrepentimiento, la puerta de la restauración. Este tema, mis hermanos, lo escuché por parte de una persona que también un predicador, y la verdad hizo mucho eco en mi vida. Siempre que leo la palabra definitivamente habla a mí, siempre me está haciendo ese espejo y puedo ver de la necesidad de mi Dios todos los días de mi vida. Pero este tema, especialmente a mí, la verdad es que sí me hizo el abrir un poco más los ojos. Y el texto base es Hechos 3:19. Para quien tenga su Biblia puede abrirlo. Es Hechos 3:19, pero vamos a comenzar a leer desde el versículo 1 hasta el 19 para tener un contexto antes sobre lo que es el texto que se va a ser puesto en esta mañana. Amén. Bueno, yo voy a leer una versión que es la Biblia de las Américas. Digo que a lo mejor va a ser un poquito diferente si es que ustedes manejan otra versión, pero al fin de cuentas trata de la historia y la curación de un cojo. Entonces vamos a leer y la palabra dice: y cierto día Pedro y Juan subían al templo a la hora novena, la de la oración, y había un hombre cojo desde su nacimiento, al que llevaban y ponían diariamente a la puerta del templo llamada la Hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban al templo. Dice, viendo a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, les pedía limosna. Entonces Pedro junto con Juan, fijando su vista en él, le dijo: míranos. Y él los miró atentamente, esperando recibir algo de ellos. Pero Pedro dijo: no tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo el Nazareno, anda. Y haciéndolo de la mano derecha, lo levantó. Al instante sus pies y sus tobillos cobraron fuerza, y de un salto se puso en pie y andaba. Entró al templo con ellos caminando, saltando y alabando a Dios. Todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios, y reconocieron que era el mismo que se sentaba a la puerta del templo, la Hermosa, a pedir limosna. Y se llenaron de asombro y admiración por lo que había sucedido. En el 11 dice: y estando él asido de Pedro y de Juan, todo el pueblo, lleno de asombro, corrió al pórtico llamado de Salomón, donde ellos estaban. Al ver esto, Pedro dijo al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué nos miráis así, como si por vuestro propio poder o piedad le hubiésemos hecho andar? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, al que vosotros entregáis y repudiasteis en presencia de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad.
Mas vosotros repudiáis al santo y justo y pedisteis que se os concediera un asesino y disteis muerte al autor de la vida, al que Dios resucitó de entre los muertos, de los cuales nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, es el nombre de Jesús lo que ha fortalecido a este hombre a quien veis y conocéis. Y la fe que viene por medio de él le ha dado esta perfecta sanidad en presencia de todos vosotros. Y ahora, hermanos, yo sé que obrasteis por ignorancia, lo mismo que vuestros gobernantes, pero Dios ha cumplido así lo que anunció de antemano por boca de todos los profetas, que Jesucristo debería padecer. Y el versículo clave 19, por lo tanto arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor. Un texto un poco largo, pero es importante ver esa historia tan maravillosa, en la cual podemos ver cómo Dios hace un milagro, ¿verdad? En el momento que estos hombres iban a llevar la palabra, que iban a compartir el evangelio. Lamentablemente, mis hermanos, en estos tiempos estamos viviendo no nada más como iglesia, sino el mundo en general. Estamos viviendo un desorden y estamos obteniendo tanta información que a veces esa información lo que está causando en nuestra mente, en nuestro corazón, es confusión. A veces nosotros vemos noticias en las cuales estamos viendo cómo están generando cambios en personas. Noticias como ayer me decía mi suegro, bueno, él observaba un video y me decía, mira, es que esta persona, una mujer, se había casado con un perro, ¿no? Digo, no es algo novedoso, sé que ya conocemos muchos casos como eso, pero lamentablemente el pecado, lo que ha hecho en este mundo, lo que ha traído, ha sido confusión, dolor, culpa, división. Y por eso es que vivimos en un mundo en el cual tenemos que estar alertas y percibidos. Y necesitamos encontrarnos con la palabra de Dios y saber qué es lo que Dios nos está enseñando con respecto a esto. Este tema, mis hermanos, es un tema que no es tan popular, ¿verdad? Y menos cuando el mundo está promoviendo haz lo que quieras y nadie te puede juzgar. Hablar del arrepentimiento, mis hermanos, es hablar como de un tema anticuado, ¿verdad? Pero la Biblia, mis hermanos, nos hace el énfasis que sin arrepentimiento no hay perdón. Y sin perdón, mis hermanos, ¿qué creen? No hay salvación. Es triste ver, mis hermanos, cómo cada vez el mundo se está deteriorando. Y a pesar de, como les digo, de que está avanzando cada vez la información, los humanos nos estamos quedando atrás. Y no necesariamente porque estamos más viejos y ya no le conocemos al celular, sino, como les digo, hay tanto desgaste en nuestra vida que pocas veces nos damos ese tiempo de buscar a nuestro Dios en su palabra para obtener ese refrigerio y entender lo que Él nos ha enseñado con respecto a un tema tan importante como lo es que el arrepentimiento. Muy bien, mis hermanos, me gustaría como primer punto decir que en estos últimos años, según las estadísticas y según lo que se dice, y lo puedo comprobar por mi propia vida, que ha habido un porcentaje muy alto de personas que han dejado una fe, hablando en este sentido católico, por así decirlo, o de otras entidades, y se han vuelto al cristianismo. Al cristianismo que nosotros conocemos como el evangelio, como evangelistas, o en otras connotación como los protestantes, ¿no? Ha habido cada vez más personas que se unen a este movimiento protestante,
Pero curiosamente nos damos cuenta que el mundo sigue en decadencia. O sea, aparentemente hay más cristianos, pero al mismo tiempo hay más maldad. Veía que, por ejemplo, en Guatemala se dice que hay un 65%, ¿sí?, de todos los que habitan ahí que son cristianos. Pero curiosamente es uno de los países que tiene más asesinatos, que tiene más robo, que hay más suicidios. Y dice uno, bueno, entonces, ¿qué está pasando? ¿Cómo es posible que conforme se ganan adeptos al cristianismo, pareciera que no hay un cambio en la humanidad, sino por lo contrario? Y es que lamentablemente mucha de la culpa ha sido por no tener nosotros como cristianos una intimidad con Dios y poder entender sus planes. Hay muchas personas de las cuales incluso nos encontramos aquí en esta mañana, que nos conformamos con el simple hecho de venir un miércoles y un domingo como a recargar pilas y hasta ahí. Y yo creo que en toda la semana estamos tan llenos de ocupación que pocas veces tomamos el tiempo para ir a la palabra de Dios, leerla, meditarla. Y es por eso, mis hermanos, como les digo, que uno escucha ciertas predicaciones, ciertas cosas, y con eso se queda. Y lamentablemente me consta, y el otro día lo expresaba yo en una junta que estábamos de encargados de ministerios, que yo he sido culpable de presentar un mal evangelio, no falso, porque siempre presento a Jesucristo como Salvador, pero mal evangelio porque siempre presentamos, o la mayoría de veces presentamos a un Dios de amor que sí lo es. Presentamos a un Dios que nos perdona porque sí nos perdona nuestros pecados. Presentamos un Dios amoroso que fue a la cruz por el perdón de nuestros pecados para que pudiéramos tener esa redención con el Padre y pudiéramos disfrutar eternidad con Él. Y todo eso es verdad. Pero la mayoría de veces que nosotros llevamos a alguien a Cristo, pocas veces les presentamos el arrepentimiento a su vida. Cuando nosotros, mis hermanos, vemos que inicia Juan el Bautista a predicar el evangelio, decía: arrepentidos, porque el reino de los cielos se acerca. Era una confrontación contra el pecado. Podemos ver aquí en las escrituras, en lo que acabamos de leer, que sí, hay milagros en la actualidad y que Dios sigue haciendo milagros en nuestra vida. Somos testigos, yo he visto milagros aquí en la iglesia. Pero lamentablemente a veces se ha atorpecido porque, e incluso muchas veces ya se hacen en maratones en los cuales se pide únicamente dinero para poder ser más próspero. Y la gente por necesidad busca ese tipo de evangelio. También se presenta muchas veces como que vamos a hacer una temporada de sanidad, ven por tu milagro. Y la gente está yendo por milagros y muchas veces sí lo recibe. Ahora, el problema, como les digo, no es que haya milagros. Podemos ver que en esta historia hubo un milagro, pero no fue el tema principal el milagro. Sucedió el milagro, pero siempre fue de antemano, ¿sí me entienden? El llevar el evangelio, porque a eso iban al templo Pablo y Silas. En ese momento, mis hermanos, llega un asombro de todos los que estaban ahí. Incluso dice que todos estaban asombrados, empezaron a idolatrarlos a ellos por lo que habían visto. Y de momento, Pablo tiene un celo de eso que está viendo en ese momento y les dice: hey, ¿por qué se asombran? ¿Por qué nos ven así como si nosotros pudiéramos tener el poder de hacer ese milagro, o como si fuéramos tan buenos como para poderlo hacer? No se equivoquen. Y siempre él apuntó a quien hacía el milagro y les refirió: ¿se acuerdan de Jesucristo al que ustedes crucificaron? ¿Recuerdan que ustedes eligieron que les entregaran a un asesino en vez de que lo entregaran a él? Son culpables de eso. Así que arrepiéntanse. Muy bien, mis hermanos.
Me gustaría que en esta hora también podamos ver el otro extremo y que quitemos de nuestra mente esas cosas que hemos aprendido o que hemos creído como verdad y que la verdad no lo es. Vamos a ver qué no es arrepentimiento. Existen varios mitos. Hemos concebido como verdad a veces esto, y me gustaría que por favor pongamos atención y que si de alguna manera creemos que esto es arrepentimiento, pues lo desechemos. Experimentar dolor, llanto o tristeza es igual a arrepentimiento. Mis hermanos, esto no es evidencia de arrepentimiento. Una persona que lamentablemente es encontrada en adulterio, que es sorprendida en adulterio, daban testimonio que fueron y pues empezaron a exhortarle, dijeron: hey hermano, es que esto que estás haciendo no es lo correcto. Lo estuvo negando durante mucho tiempo hasta que le presentaron las evidencias donde ya no podía hacerse a un lado. Reconoció, dijo: no, la verdad es que sí, o sea, tienes toda la razón. ¿Qué sucede? ¿Qué tengo que hacer? Esta persona que lo confrontó le dijo: ¿sabes qué? Tenemos que ir con tu esposa, tienes que confesar la verdad. Tienes de alguna manera que pedirle perdón. Dijo: está bien, vamos. Esta persona fue a su casa, empezó a llorar enfrente de su esposa, se mojó absolutamente toda la camisa de llanto, media hora estuvo suplicando y diciendo: perdóname, no lo vuelvo a hacer. Tenía vergüenza esta persona porque estaba quien los había encontrado, estaba quien lo había encontrado, su esposa, o sea, el matrimonio, más su esposa. Había 3 personas testigos viendo cómo él se humillaba y lloraba por media hora pidiéndole perdón a su esposa. La persona que tuvo el bien hacer de enfrentarlo, de confrontarlo, dijo: wow, creí que esto iba a ser un poco más difícil. Mira, qué bien por el hermano, qué bien que ya se arrepintió. No pasó más de media hora cuando recibe una llamada telefónica de la esposa llorando y le dice: después de que me pidió perdón, se acaba de ir con la mujer que ha estado estos 2 meses pecando. Mis hermanos, creer que por llorar, por tener dolor, eso es arrepentimiento. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Él nos habla en el libro de Corintios, quien tenga su Biblia, abra, y él dice que hay 2 tipos de tristeza. Segunda de Corintios 7, versículos del 8 al 10. Fíjense cómo Pablo nos hace ver que hay tristeza, una que nos da vida y otra que nos lleva a la muerte. Si ya tienen ahí segunda de Corintios, dice: porque si bien os causé tristeza con mi carta, no me pesa, aunque me pesó, pues veo que esa carta os causó tristeza, aunque solo por poco tiempo. Pero ahora me regocijo, no de que fuisteis entristecidos, sino de que fuisteis entristecidos. ¿Para qué? Para arrepentimiento, porque fuisteis entristecidos conforme ¿qué? A la voluntad de Dios, para que no sufrieran pérdida alguna de parte nuestra. Dice en el versículo 10: porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación, sin dejar pesar, pero la tristeza del mundo produce muerte. Mis hermanos, la tristeza que Dios produce en nuestro corazón tiene un alto costo. Tiene un alto costo, de modo que no la tomamos en poco.
Pero la tristeza que generamos en nuestros sentimientos, la tristeza que genera el mundo, lamentablemente tiene un costo bajo. En la historia que les acabo de contar, ¿cuánto duró? ¿Media hora? Media hora es lo que duró. Media hora de llanto, de colgar el moco y limpiártelo. No, mis hermanos, un genuino arrepentimiento, ese arrepentimiento donde Dios te genera una tristeza, es un arrepentimiento genuino que te da una libertad. La tristeza, mis hermanos, que viene de Dios, trata que nada quede encubierto. La tristeza que Dios te da hace que tú no te quieras limitar a ocultar algo. Quieres sacar absolutamente todo y decir, no, es que yo quiero estar bien delante de Dios. La tristeza que produce el mundo te hace, te cohíbe y te permite nada más como que entregar unas cosas y otras no. Avisar de unas cosas, confesar unos pecados y otros no. Mis hermanos, experimentar estas dos cosas es como saber que una es un remordimiento, que viene siendo esa la tristeza del mundo, y otra es un arrepentimiento genuino, es la tristeza que Dios te trae. Segundo mito, segundo error que hemos concebido como verdad, que esto es arrepentimiento. Cambios de conducta son arrepentimiento. Creer, mis hermanos, que por cambiar de conducta quiere decir que ya estamos arrepentidos. Lamentablemente, mis hermanos, eso no. Hay personas, y quiero dar testimonio que soy de esos, que hasta que no te llega una enfermedad a tu vida, empiezas a tomar cambios en tu alimentación, cambios en tu forma de vivir, cambios en tu forma de sueño. Mientras que no, la verdad es que te vale. Hay personas que pueden ir al psicólogo, recibir cierta oración, consejo, terapia y cambiar su conducta para estar mejor con la familia, para estar mejor. Pero eso no significa arrepentimiento. Hay personas, ¿sí?, que lamentablemente están buscando cambiar sus hábitos, su vida, porque ya los descubrieron, a lo mejor porque tienen miedo de perder su familia, porque tienen miedo de perder su empleo, porque a lo mejor les están ofreciendo un puesto mejor y para eso requieres tener un cambio de conducta. O sea, lo que quiero implementar aquí, que el cambio de conducta se puede producir de todas las formas sin la necesidad de tener arrepentimiento. No sé si algunos de ustedes tengan animales. Yo nunca he permitido en mi casa, antes porque pues tenía yo, ahí vendíamos alimentos y no se me hacía propio. Ahora porque como yo soy el que limpia, digo no, pues que a mí me va a tocar, entonces mejor no. Pero a ver, los perros pueden adquirir cambios en su vida. ¿Estamos de acuerdo? Los animalitos. Ese animalito que se hacía antes del baño adentro de tu casa puede ser amaestrado de modo que le pones exactamente un lugar donde le ponen tierrita a los gatos, todo van y ya hacen. ¿Ustedes creen que ese cambio de conducta de los animales fue porque sentían arrepentimiento cada vez que se hacían adentro de su casa? No, definitivamente no. Generaron ese cambio, ¿por qué? Porque pues, lo aprendieron, pero no porque exista un genuino arrepentimiento. Así nosotros, mis hermanos, lamentablemente podemos estar cambiando de conducta en nuestra vida, pero eso no requiere que es un arrepentimiento genuino. Ahora, antes de continuar, por supuesto que un arrepentimiento genuino hace que tengas cambios en tu vida definitivamente, ¿verdad? Y hace también que expreses dolor, que expreses llanto y tristeza. No estoy diciendo que no, pero el creer que únicamente por el hecho de haber llorado estás arrepentido, no. Dice la palabra de Dios y es bien clara, que todo aquel, fíjense bien, que practica el pecado es hijo de Satanás, hijo del diablo.
Escucha bien, no está diciendo la palabra de Dios que todo aquel que peca, porque todos pecamos sin duda alguna, sino aquel que practica, aquel que está de constante. Todos podemos pecar, pero podemos arrepentirnos. Esa es la vida de un verdadero cristiano, que tiene un arrepentimiento genuino ante Dios y que procura no volverlo a hacer, que se esfuerza realmente por agradar a Dios. Pero aquel que lo hace y dice, no me pasó nada, y lo vuelve a practicar y al otro día, y sigue con las mentiras y demás mentiras, otra mentira, hasta que ya no sabe, ya se inventó de todo. Y lamentablemente dice, es que sí, me duele andar echando mentiras, pero pues es que no quiero que me descubran. Entonces, estamos viendo que el tener cambios de conducta no es un arrepentimiento. Amén. Tercero, creer que la justificación, mis hermanos, o que puedes estar arrepentido y estar defendiéndote al mismo tiempo. Creer que tú te arrepientes, pero al mismo tiempo te justificas por el cual hiciste lo que hiciste, la conducta, lo que hayas hecho. En otras palabras, te estás justificando tu conducta, y nunca se va a encontrar arrepentimiento caminando de la mano con la autodefensa. ¿Escuchan? Un genuino arrepentimiento, mis hermanos, nunca vas a estar ahí diciendo, sí, yo actué así, me arrepiento de lo que hice, pero yo actué así porque tú actuaste de esta manera. Eso, mis hermanos, no puede ser. El arrepentimiento debe de ser completo, sin necesidad de estarte excusando el por qué tú actúas de tal o cual manera. Miren, les voy a poner ejemplos. Cuando Aarón, ¿sí?, fue confrontado por Moisés, todos conocen la historia, que Moisés se va, ¿verdad?, al monte Sinaí, está recibiendo instrucciones de parte de Dios, e incluso se están escribiendo con el mismo dedo de Dios dicen tablas, pero era en piedras. Entonces llega Moisés y de momento ve que todo el pueblo está ya adorando y están en fiesta. Dice, ¿qué pasó aquí? Y le dice a Aarón, porque él se había quedado como encargado, ¿y qué pasó? ¿Cómo están adorando un becerro de oro? Incluso no hay una historia. Dentro de la Biblia relata que de la molestia se rompió las tablas de la ley. Y en ese momento Aarón no se arrepintió. No dijo, sí, cierto, soy culpable, perdónenme. No, simplemente se justificó. Dijo, es que Moisés, tardaste mucho y el pueblo ya no sabía qué hacer. De momento me trajeron sus anillos, aretes y los eché aquí. Magia, salió el toro, becerro de oro. Mis hermanos, ahí había justificación en su pecado. No había un arrepentimiento. Probablemente por eso es lo que le pasó después a sus hijos. Que es verdad que en un acto donde ellos igual estaban de adoración fueron fulminados por Dios. ¿Por qué? Porque probablemente lo aprendieron de su papá, Aarón. No, es que aquí hay que justificarnos. O sea, necesitamos tener un cambio de mente y saber que no podemos justificar cuando hemos cometido errores. Necesitamos reconocer que somos culpables, tomar nuestra parte, ir delante de Dios y reconocer que Él es digno y bueno y que Él juzga con justicia. Mis hermanos, el rey Saúl, todos deben de acordarse esa historia igual fenomenal, cuando fue confrontado por Samuel. Resulta que Saúl no tenía la autorización para poder levantar ahí holocausto delante del Señor. Y pasa algo similar. Llega Samuel y le dice, hey, ¿qué pasó? No. Lo que pasa que agarramos lo mejor del otro bando
para poder entregar a nuestro Dios. No, es que esa no era la instrucción. Eso no es lo que Dios había dicho. Él tenía que haber reconocido, oh, tienes razón. Perdóname, Saúl, perdóname, Jehová. He fallado, pero lamentablemente, ¿qué creen? No pasó así. Y es una historia que la Biblia deja registrada. ¿Para qué? Para nosotros, para que podamos aprender. Hay un ejemplo de un hombre cuando fue confrontado en su pecado y confesó un genuino arrepentimiento sin nunca defenderse. Vamos a Salmos 51. Y como título, a lo mejor, no sé si su Biblia sí lo tiene, pero en la mía dice, oración de un pecador arrepentido. Esto fue cuando después de que llegó Betsabé, ¿verdad? Y llega el profeta Natán, lo visita David y miren lo que dice. Fíjense la diferencia de cuando tú reconoces y tienes un genuino arrepentimiento. Dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión. Borra mis transgresiones, lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo, justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. Mis hermanos, Dios es justo. Necesitamos aprender de esta oración. No por nada podemos ver un corazón genuino conforme al corazón de Dios. ¿Lo ven? No había diferencia entre Aarón, entre Saúl y David. Eran humanos igual que nosotros y pecaban igual que nosotros. Y probablemente ante nuestra vista, David era más pecador que los otros. Pero había algo, que había un arrepentimiento genuino y verdadero, que reconocía su error y no se encubría y no decía, no, o sea, es que la verdad también, Dios, o sea, estás viendo que el niño es juguetón y le pones a la muchacha, pues ¿qué pasó? No se justificó. Dijo, mi pecado está delante de ti y tú eres justo. Perdóname porque contra ti he pecado. Solamente contra ti. Así que mis hermanos, el arrepentimiento no es parcial, mis hermanos. El arrepentimiento, como les dije en el principio, ha sido un tema y ha sido un tema central del Evangelio, aún de nuestro Señor Jesucristo. Quien tenga Marcos 1:15, Jesús ahí dice, e incluso dice, y diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos, creed en el Evangelio. Mis hermanos, no creamos que el arrepentimiento solamente es tristeza por el pecado. Más bien tenemos que entender que es un cambio profundo en nuestro corazón y en nuestra dirección de caminar. Existen muchos obstáculos para que podamos llegar al arrepentimiento. Puede ser el obstáculo del orgullo, de la autosuficiencia. Muchas veces, cada pecado que cometemos va incluido el orgullo. Cada vez que cometemos algo y no queremos reconocer, siempre va implícito el orgullo. ¿Por qué? Porque no queremos que nos vean mal. Queremos quedar bien delante de los demás. Queremos quedar salvados. No queremos quedar como lo que somos, como unos pecadores. Porque eso es lo que somos. Existe también altivez en nuestra vida, altivez de espíritu. Existe un engaño del pecado. Quien tenga Hebreos 3:13, Hebreos 3:13 dice, antes exhortaos los unos a los otros cada día,
mientras todavía se dice hoy, no sea que alguno de vosotros sea endurecido por el engaño del pecado. Tal vez, mis hermanos, hemos sufrido tanto en nuestra vida que de momento tenemos un corazón endurecido, un corazón duro, como dice la palabra de Dios. Y es en base a eso que nosotros nos refugiamos a querer permanecer ahí y no querer abrir nuestro corazón. Dice la palabra de Dios que hay una manera en la cual nosotros vamos a concebir ser perdonados. Uno, confesando, ¿verdad?, nuestra transgresión, confesando nuestros pecados delante de Dios. Definitivamente Él los conoce, pero la palabra nos hace el mandamiento que confesemos con nuestra boca. Así como confesamos que Él es nuestro Dios, que confesamos y reconocemos que Él es nuestro Salvador, tenemos que confesar, ¿sí?, nuestros pecados delante de Él. No sé cuántas personas de aquí son salvas, que quisiera que levantar la mano. ¿Quién sabe que si en una hora Dios le llama a cuentas va a estar en el cielo? Levante su mano. Sean bien honestos, ¿eh? ¿Quién piensa que si en 15 minutos Dios le llama a cuentas, o sea, te mueres, quién no está seguro de entrar al cielo? Levante su mano. Muy bien. Bien por los que levantaron su mano, porque hoy tienen una gran oportunidad. Miren, mis hermanos, muchas veces han venido aquí personas enfrente y se les ha presentado el Evangelio. Y de momento llega una confesión que uno genera y que les dice: repite conmigo. Y regularmente, pocas veces llevamos a esas personas a que se arrepientan de sus pecados y de esa forma de vivir que han tenido. Les presentamos a Dios como su Salvador, como su Señor, y le decimos: te damos gracias, Señor, porque tú me has perdonado. ¿En base a qué? ¿En base a qué nos ha perdonado si no te has arrepentido? Será por eso, mis hermanos, que en estos tiempos podemos ver muchos cristianos más, pero con una vida desordenada y sin el mínimo temor de arrepentimiento en su vida. ¿Será por eso que hay muchas veces que dicen: mejor contrato de fuera que de la iglesia? Porque los hermanos tienen poco temor de quedar mal y no se arrepienten y quedan mal con los hermanos y les vale. ¿Qué me van a hacer? ¿Qué van a decir? Ni modo que me peguen. Mis hermanos, necesitamos comprender a la luz de la palabra lo que es un verdadero y genuino arrepentimiento. El arrepentimiento, como lo veíamos, un genuino arrepentimiento es como lo que citábamos de David. No es nada más tristeza, sino saber que estamos de alguna manera dañando a lo más importante de todo el universo. Y no que le hagamos daño como tal, ¿verdad? Pero sí contristamos a su Espíritu Santo, que estamos combatiendo contra el más poderoso, que nunca vamos a ganar. De verdad, arrepintámonos de eso. Me acuerdo hace tiempo estar en una imprenta y me acuerdo que había una persona que estaba imprimiendo unas papeletas muy grandes, porque él decía que era satánico, y eso estaba promoviendo porque iban a venir grupos de Colombia, de varias partes de allá, de otros países, iban a hacer su fiesta pagana aquí en La Rumorosa. Ahí tenía su fecha y todo, que hacía dos, me dijo: hacemos dos, una en octubre y otra en marzo.
Y yo, pues dentro de mi ignorancia, ¿verdad? O sea, le decía, porque pues yo ya conocía de la palabra y le decía, pero a ver, o sea, ¿cómo hacen eso, verdad? O sea, no, dice, no creas que es como te cuentan que matamos niños y que esto y que le sacamos el corazón. No. O sea, lo que sí hacemos, sí, por ejemplo, a veces sí que llegamos a quemar Biblias y pues empezamos, en vez de que ustedes adoren a Dios, pues nosotros blasfemamos y decimos todo eso, porque pues, y yo, ¿pero cómo? O sea, ¿sí creen en Dios? Obvio, yo estaba ignorante, ¿verdad? O sea, y me dice, claro, ¿cómo no vamos a creer en Dios? Me dice, si estamos haciendo lo opuesto de lo que Él dice. Estaríamos tontos estar en una revolución contra algo que no creemos. Y yo, Y entonces yo le dije, oye, pero entonces si saben que existe Dios y que es todopoderoso, y saben, y dice la Biblia, que al último Él es el que gana, ¿para qué estás en su contra? O sea, ¿qué necesidad? Y en ese momento Él reaccionó y dijo, buen punto, No, le dije, pues, al fin de cuentas, o sea, si ustedes creen de veras que Él es el Dios poderoso, que Él creó a Satanás y que tiene poder, o sea, Dios sobre todo, pues están de oquis. No pasó mucho tiempo cuando me lo encuentro en otra parte donde imprimían tabloides y le dije a Belén, yo no sabía que se había convertido, pero en ese momento le dije a Belén, mira, vea ese, era un greñudo así. Y me dice Belén, ¿qué? Yo, cállate, porque le iba a decir, ese es el satánico. El punto, que esa vez que yo conversaba con él, me acuerdo que me habla muy molesta Belén, porque ella jugando con el Gori, con la Camilita, empezaron a agarrarle de la mano y le zafaron su... Gori es su hermano de Belén, perdón. Entonces le zafan el bracito ahí a Cami, y Belén muy molesta conmigo. Y yo, es que Dios va a tener el control, tú tranquila. No, que aquí te importa. Y yo decía, en un futuro le voy a decir, estaba yo peleando contra un satánico en ese momento. El punto que nos lo encontramos y el muchacho se acerca y me dice, hey, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Me acabo de casar, ¿no? Que ya recibí el evangelio. Y que yo, órale, qué suave. Entonces podemos ver, mis hermanos, que tenemos un Dios todopoderoso. Por eso es importante que nos arrepintamos, al fin de cuentas, y conveniencia a nuestra vida, a nuestra eternidad, el que nosotros nos esforcemos por reconocer que somos pecadores y que solo Él tiene el poder por su sangre para salvarnos. Dale un fuerte aplauso a nuestro Rey. Quinto y último punto, que se ha tenido como, pues no sé si mito o se ha adquirido como verdad, que el arrepentimiento elimina las consecuencias. Miren, mis hermanos, yo les dije, soy testigo, me arrepiento de haber tragado como tragué, perdón la palabra, pero las consecuencias ya las tengo en mi cuerpo. Esto que ven me ha costado mucho. Fue mucho tiempo de tortilla, de carne, de grasa. Y sí, me arrepiento, y más cuando no me quedan los pantalones. No saben lo que sufrí para los 15 años de mi sobrina. 5 días de no comer porque no me quedaba el pantalón, y dije, no. No crean, mis hermanos, que el arrepentimiento, ¿sí?, va a eliminar las consecuencias. Imaginemos por un momento que yo me encuentro amigos de esos del mundo que dicen, ¿qué onda, Oscar? Qué gusto verte, échate una. Y yo digo, no, yo ya no tomo, o sea, ándale, ¿qué te pasa? Que pues por el recuerdo, y de momento digo, pues va, órale. Y me echo mis alipuses, como dijeran por ahí. Y de momento tengo un accidente y me quiebro mi pie. Puede ser que me arrepienta y haber dicho, Señor, ¿por qué me dejaste caer? Sí, porque somos así, ¿eh? Le decimos al Señor que Él tuvo la culpa. ¿Por qué me pusiste a ese amigo, a ese conocido? Por mucho que me arrepiente y llore, mis hermanos, mi pie ya va a tener su fractura. Supongamos que en ese mismo accidente, mis hermanos, yo atropello a alguien y lo mato. Es más,
Puede ser que me arrepienta y nunca más quiera yo volver a conducir. No nada más no tomar, sino diga, ya no agarro un carro. El que yo me haya arrepentido y haya cambiado de ya no querer manejar, ¿qué crees? Esa consecuencia de esa persona ya no va a ser que resucite. Pero les tengo una buena noticia. El arrepentimiento, ¿saben a qué sí nos ayuda en la actualidad? A que no haya nuevas consecuencias. Eso es bueno. O sea, lo podemos ver en la misma historia que ya leímos de David, cuando se arrepintió de todo su corazón y dijo, Señor, contra ti he pecado. En ese mismo momento Natán le dijo, sí, qué bueno que te arrepientes, pero va a haber consecuencia por lo que has hecho. Y lo vemos en las Escrituras. No creamos, mis hermanos, no pensemos que, mira, ya que esté más grande, me voy a arrepentir de lo que estoy haciendo. Deja que pase un tiempo más. Es que como no me ha pasado nada malo, y eso ha figurado creer que va a haber tiempo en un futuro para arrepentirnos. Pero te digo una cosa, las consecuencias de lo que no te arrepientas hoy no se van a eliminar. Consideremos mejor, mis hermanos, arrepentirnos hoy. Hoy es el día, Dios nos está trayendo ese refrigerio, como leíamos en nuestro capítulo, que fue el primer versículo que leíamos sobre Hechos 3:9, dice, por tanto arrepentidos y convertidos para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor. ¿Cuántos quieren tener refrigerio en su vida? ¿Cuántos anhelan estar bien con nuestro Señor? ¿Cuántos anhelan decir, Señor, verdaderamente ya quiero tener un cambio en mi vida? El arrepentimiento, mis hermanos, ha sido desde los tiempos pasados hasta ahora. El arrepentimiento, mis hermanos, en el Nuevo Testamento se aplica como un cambio de mente. El arrepentimiento en el Antiguo Testamento era volverse al Señor, volverse a sus principios, a sus mandamientos, a lo que Él le había dejado. Ahora ya tenemos esa reconciliación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora tenemos esa libertad. Ahora lo tenemos aún muchísimo más fácil. Ahora ya no necesitamos tener que hacer holocaustos, tener que entregar ofrendas a nuestro Dios. Ya alguien se entregó por ti. Ya alguien pagó. Lo único que nos toca hacer es arrepentirnos. Dios, mis hermanos, no quiere la muerte del pecador. Escucha bien esto, Dios no quiere la muerte del pecador, sino quiere que se arrepienta y viva. Vamos a leer Ezequiel 18:23 y con esto vamos a concluir. Mis hermanos, tenemos una responsabilidad individual. Dios ya ha hecho su parte, ¿estamos de acuerdo? Dios ya fue a la cruz, aún antes de que murieras. Dios hace más de 2000 años ha hecho su parte. Ahora nos toca hacer nuestra parte porque tenemos nuestra responsabilidad individual. Dice Ezequiel 18:23, pero si el impío se aparta de todos los pecados que ha cometido, guarda todos mis estatutos y practica el derecho y la justicia, ciertamente vivirá, no morirá. Ninguna de las transgresiones que ha cometido le serán recordadas. Por la justicia que ha practicado vivirá. ¿Acaso me complazco yo de la muerte del impío? Declara el Señor Dios, y no en que se aparte de sus caminos y viva. Así que, mis hermanos, Dios no se complace, ¿verdad?, en la muerte del pecador, sino que se complace en que haya arrepentidos y haya convertidos para su gloria. Agradezco mucho, me hayan prestado sus oídos y deseo de todo corazón que si Dios ha hablado a tu vida, pongas por obra esta palabra. Tengan excelente tarde.